Mira, básicamente te digo que Osvaldo Payá es uno de los líderes, o era el líder más prominente de la oposición cubana dentro de la isla. Osvaldo Payá fue tan certero que fue capaz de poner en movimiento la legalidad del gobierno de la tiranía castrista, generando iniciativas populares a partir de la propia legalidad cubana y obligando en consecuencia al gobierno cubano a incumplir o a violar sus propias leyes. Eh, Payá es un hombre, o fue un hombre que dedicó toda su vida, los últimos 30 años, del año 88 más o menos, incluso antes, a la lucha pacífica, a la acción no violenta y a la búsqueda de la realización de los derechos y las libertades individuales en Cuba. Él es un hombre además tremendamente católico, muy devoto, que siempre tuvo una vida ejemplar. Hoy un amigo que lo conoció personalmente cuando Payá trabajaba hace muchos años como ingeniero de tecnología médica en un hospital, me comentó que la jefa del hospital siempre decía que Payá era contrarrevolucionario, pero que ojalá todos sus empleados trabajaran con la certeza y con la idoneidad con que él trabajaba. Entonces, para la oposición en general, y yo he tenido la oportunidad de conversar con varios miembros del MCL que están en España, con Regis Iglesias, que es un hombre de confianza de Payá, y que estoy seguro que va a ser un continuador de su obra a todo nivel. Y he tenido oportunidad de conversar con Rosa María, la hija de Payá, y realmente todos estamos de acuerdo en que Payá era quizás la única figura dentro de Cuba capaz de unir a la oposición y cuya relevancia, aún después de que todos sus colaboradores fueron detenidos, y la mayoría de ellos fueron detenidos y apresados en la primavera del 2003, la relevancia de Payá nunca disminuyó, porque Payá es algo así como el Gandhi cubano, como el Les Wałęsa cubano, parafraseando a otros opositores cubanos que se han referido a él en estos días. Lo preocupante del hecho del día domingo es básicamente que hay una tremenda nebulosa sobre los hechos que tuvieron como consecuencia la muerte de Osvaldo Payá Sardiñas. En primer lugar, porque cuento algo que yo escuché de su propia hija, me lo dijo personalmente a mí, y antes se lo había dicho al senador Walker, acá en Santiago de Chile, que estaba conversando con ella delante de mí en su oficina. Uno de los muchachos que iba en el auto, extranjeros que sobrevivieron al accidente o al supuesto accidente, se comunicaron con María con Rosa María, la hija de Payá, o se comunicaron con España, y a través de España se comunicaron con ella y le expresaron que había otro vehículo que los estaba chocando, los estaba embistiendo en la carretera y que los estaba tratando de sacar de la carretera. Eso es tremendamente grave, porque estaríamos en presencia de un claro terrorismo de Estado. Y no va a ser la primera vez. Es más grave aún cuando las autoridades cubanas, que son las destinadas a dar certeza sobre este hecho o a descubrir la veracidad de estos hechos, todos sabemos que como un país totalitario y una tiranía, evidentemente son dependientes del gobierno, y por lo tanto el esclarecimiento de los hechos es muy difícil que llegue a ser satisfactorio y real. En segundo lugar, esta denuncia que nosotros hacemos, la hacemos en base a la probabilidad y a los antecedentes que tenemos, que son bastante conocidos ahora, y además yo creo que se confundieron. Ellos no saben que la fortaleza del mismo movimiento Cristiano Liberación y el resto de los movimientos ahora va a ser alrededor de la figura de unidad y del ejemplo ideológico
de libertades y la búsqueda de derechos fundamentales del pueblo cubano que dejó Osvaldo Payá Sardiñas como legado. Eso va a ser una chispa que va a unir a la oposición. Más aún, hoy en el entierro de Osvaldo Payá hubo centenares de personas. La foto describe una multitud gráficamente y además hubo más de 50 personas detenidas arbitrariamente durante la realización del velorio y el posterior entierro. Nosotros estamos a disposición del Movimiento Cristiano Liberación para cualquier apoyo que se necesite. Sentimos tremendamente que una de las figuras más trascendentes haya muerto y hasta el momento, si nos preguntan, nosotros confiamos en la versión que tiene la hija, Rosa María, que comparte la familia y que comparten nuestros compatriotas del Movimiento Cristiano Liberación. Y por lo tanto, eso lo vamos a repetir, justo como ellos nos lo han dicho, para llegar a todas las instancias posibles y a todos los lugares donde haya alguna duda sobre el particular. El gobierno cubano tendrá que esclarecer los hechos y tendrá que demostrar que esto fue un accidente, porque todos los indicios apuntan a que fue un vil asesinato. Dentro de Cuba hay mucho pesar, dentro y fuera de Cuba, en las filas de la oposición. Acá en Chile, te puedo dar referencia porque me han llamado muchos cubanos. Hay mucha preocupación también por las características que tuvo el hecho. Y te puedo decir además que la gran mayoría del espectro político de este país se ha manifestado y ha manifestado su pesar por la gran figura que fue Payá, por su concepto de la búsqueda de la libertad, por su concepto de humanismo cristiano puro, por su concepto de la acción no violenta y porque además fue un hombre tremendamente eficiente, dedicado y eficaz en la lucha contra la tiranía. Yo diría que hay dos posibilidades en esto, por supuesto. Hay dos grandes probabilidades. Uno, es muy probable, porque hay más indicios positivos que negativos, de que el accidente haya sido causado por terceros con ánimo de, si no matar a Osvaldo Payá, al menos asustarlo. Y en segundo lugar, dado el caso de que así no fuera y de que la persona que iba manejando, que es un ciudadano español, político del Partido Popular, que acompañaba a Payá en un recorrido, si la persona se inculpa o lo inculpa, es muy complicado porque podría haber sido amenazado o chantajeado, pero además hay que entonces estar pendientes a que en Cuba los delitos cometidos en ocasión de conducir vehículos en la vía pública, el artículo 177 del Código Penal cubano, están penados con una sanción de privación de libertad de 1 a 7 años. Lo que significa, de 1 a 10 años, perdón. Lo que significa que si la persona que iba conduciendo emite una declaración señalando que él perdió el control y que es culpable o responsable del accidente, es un delito cometido por imprudencia y le reportaría una sanción penal de 1 a 10 años. Si así no fuere, entonces estamos en presencia de un atentado a todas luces. Tenemos que estar muy pendientes de eso y yo le pido, si México está escuchando, los políticos mexicanos están escuchando, nuestros amigos dentro de México están escuchando, por favor, que exijan al gobierno cubano y que exijan que haya una investigación veraz, y yo sé que es muy difícil, todos estamos convencidos de que es prácticamente imposible, pero al menos hagan saber que se está fiscalizando la acción del gobierno cubano sobre este hecho, porque es el principal sospechoso. Les pido a los mexicanos
Eh, y les pido además que llamen, que se comuniquen con los miembros del Movimiento Cristiano Liberación en España, en Estados Unidos, dentro de Cuba, para que recojan de primera mano las versiones de la familia de Osvaldo Payá, que tiene mucha información sobre el tema y que es la primera que está exigiendo que haya veracidad sobre esto. Muchas gracias. ¿Aló? Ya, todo, ¿eh? ¿Cómo, cómo te va a caer una araña en la oficina?